Muchas veces uno, predicador, llega y muchos creen, pero en el tribunal de Cristo vamos a llevar sorpresa. Por lo menos don José Mujica dice que él fue salvo porque una hermana que está por ahí, la vi, la muchacha de 80 y pico de años, creo, ella le dio tratado y lo llevó para el culto. Entonces cada quien tiene una función para ganar los nuevos miembros de este cuerpo hasta que esté completado. La unidad de la fe en la construcción de la expresión en el texto, don Rubén, es el conocimiento de Cristo Jesús, del Hijo de Dios, perdón. Entonces, ¿cuándo es que vamos a llegar a ese conocimiento del Hijo de Dios plenamente? Esa es la unidad de la fe, de la confianza en Él y del desarrollo de todo ese cuerpo cuando esté completo. Hermanos, el Señor no ha venido todavía. Yo supongo, deduzco, que todavía faltan algunos que van a creer en el Señor para formar la iglesia. ¿Quiénes son los que van a buscarlo? No, somos nosotros que nos toca. Entonces, cuando ellos llegan a Cristo, entonces el evangelista se convierte en un pastor, tiene que hacer la obra de pastor, empezar a enseñarle esto, aquello. Mira, si no está casado, bueno, la Escritura dice que debe honrar el matrimonio. Ahí está la obra de pastor. Y a la misma vez la obra de maestro, abriendo los tesoros de las Escrituras para que se desarrolle y se capacite. Porque los dones del Nuevo Testamento en la iglesia, sean capacidades o sean hombres, son como la vegetación que Dios hizo en Génesis 1. Árbol con su fruto. Con su fruto. Timoteo recibió un don a través de la imposición de las manos del apóstol. Entonces, por eso es bueno oír, predicar a los que son evangelistas. Uno aprende a predicar y si tiene la capacidad para hacerlo, la desarrolla. Y uno aprende oyendo a otros enseñar la palabra, trazar las Escrituras. Uno aprende. Los hombres que Dios usó para formarnos, y las mujeres también, porque la señorita Fanny, nosotros somos alumnos de Fanny Goff. Yo no soy el más aventajado de todos sus alumnos, pero quizás Bernardo sí es más aventajado que yo, pues, pero aprendimos de ellas, los hombres que Dios usó para formarnos, para marcarnos, para equiparnos. Ellos sí decían, el pueblo del Señor no hay que estar dándole pura agüita de papelón. Hay que darle lo mejor. Para cada estudio tiene que prepararse para enseñar. Primero interprete antes de aplicar. ¿Cómo están los estudios bíblicos en su asamblea? No es pura comentadera, puro cuenticos y tal, y no abren las Escrituras. ¿Cómo se van a equipar los santos? ¿Cómo se va a cumplir esto que Dios quiere ver en cada creyente? Ahora, ¿cómo hacerlo? Debe ser en amor, siguiendo la verdad en amor. Crezcamos edificándonos en amor. Entonces esa es la esfera, el ambiente en que debemos enseñar, en que debemos servir, en que debemos actuar en la asamblea, en amor, en esa esfera, porque el amor nunca va a estar diciendo, ustedes sí es verdad que son cabezas de chorlito. Eso es en amor. Ustedes sí son cabezas duras. ¿Ese es en amor? No, ese no es la esfera en que debemos ejercitar los dones y equipar a los santos. Papá y mamá, la mamá que viene, mira hijo, mira, y le dice, diablo. ¿Para qué es eso? Le falta amor, porque el amor, 1 Corintios 13, no guarda rencor.
cubre multitud de pecados. Una vez que una falta ha sido arreglada, más nunca la menciona. En amor se necesita eso para que se efectúe la energía y el suministro que viene de la cabeza para el crecimiento y el progreso. Hermano, debemos salir de esta conferencia más maduros que como llegamos. Este año debemos ser más maduros, más perfectos, más completos que el año pasado. Las fallas que tenemos es porque no estamos alimentándonos directamente del Señor. ¿Cómo está nuestra comunión con Él? Hay muchos que son unos picos de plata, pero uno sabe, le falta el toque que viene de arriba. Se levanta un hombre que no es del vulgo, pero trae el mensaje de Dios y pone en contacto con el Señor glorificado al pueblo del Señor. Nosotros lo sabemos. Por eso que los líderes, a quienes el Señor llama ángeles o mensajeros de cada asamblea, los que transmitían su mensaje del Cristo glorificado, escribe al mensajero de la iglesia en. Ellos son representados como estrellas en la diestra del Señor. Y la estrella es para marcar el rumbo del pueblo de Dios. Donde hay abundancia de enseñanza y abundancia de desarrollo, de progreso y de abundancia de consagración. ¿Cómo serían los estudios bíblicos y los ministerios en la asamblea en Antioquía de Siria? Habían 5 hermanos que eran profetas y maestros. No estaba el Nuevo Testamento escrito, pero ellos estaban recibiendo las nuevas revelaciones de Dios y ellos tenían la capacidad también para enseñarlas como maestros. ¿Cómo sería eso? No nos sorprende que el Espíritu Santo de los 5 haya dicho: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Salieron los 2 primeros misioneros al mundo gentil. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo está cada asamblea? ¿Cómo están las hermanas? Bueno, uno sabe cómo. Papá nos enseñó en la clase de la escuela dominical, enseñando en el libro de los Proverbios, que nosotros los varones no debemos ver a la mujer sino a su rostro, más nada. Pero uno ve cómo una mujer se presenta en público y uno sabe cómo es ella por dentro. Y entonces yo sé qué hay en el corazón de un hombre cuando veo a la mujer que escoge como esposa. Por allá en otro país nos dijeron: ese hermano, muy capacitado, aún en la vida seglar, pues, tiene una esposa que es bajita y como un tamborcito, una retaquita, pues, ¿cómo que dice por aquí en Yaracuy, hermano? Un pipotico, pues. Porque seguro que él está viendo la belleza interna que es incorruptible. Hay algunos que están buscando muñequitas por fuera, pero eso no vale la pena para nada, ese tipo de mujer. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa. Entonces, uno ve una mujer que se llama cristiana y está vestida mal, pelo mocho, y esto y el otro, y uno sabe, le falta doctrina. Si es salva, le falta doctrina. Entonces, la enseñanza para el progreso, el perfeccionamiento de los santos, es por la enseñanza de la palabra. Y necesitamos a los apóstoles y a los profetas. Es de aquí, de la palabra de Dios. Por eso es que, ¿cuánto tiempo pasa en su asamblea estudiando los salmos? Ahí está la doctrina de los apóstoles. No. 2 años, 3 años estudiando los salmos. ¿Y por qué no dedica para repasar el Nuevo Testamento, especialmente las epístolas? ¿Cuán distinto sería la asamblea? ¿Cuán distintos serían los ancianos si pasan por 1 Timoteo 3, por Tito capítulo 1? Bueno, le dejo eso. Si el doctor Thompson estuviera aquí, ahora, el doctor Thompson nunca pidió que le llamaran doctor. Usted es testigo, hermano.
allá en la zona donde él trabajó más, porque él trabajó por toda Venezuela. Allá lo conocen como el hermano Thompson o el hermano Neal, ¿verdad? Pero fue don Guillermo Williams que desde un comienzo que él llegó a Venezuela le llamó en público el doctor. Y allá en Puerto Cabello le conocimos así como el doctor y le seguimos llamando el doctor Thompson. Pero si el doctor Thompson estuviera aquí le dijera eso que estoy diciendo. Dedíquese en los estudios bíblicos, la asamblea debe ser en el Nuevo Testamento. Deja el Antiguo Testamento para cultos especiales, de estudio bíblico, de ministerio para un libro. Pero dedícalo al Nuevo Testamento, porque ahí está la doctrina de los apóstoles, el fundamento doctrinal de la iglesia. Y como dijo el doctor aquí, perdón hermano, ya como que ha hablado mucho, ¿verdad? Es importante también, ya que se está hablando de la enseñanza y la edificación del pueblo de Dios, especialmente velar por los creyentes que no han llegado a eso. Todos debemos velar por eso, hasta que todos lleguemos. Qué bueno es que un hermano vaya descollando, vaya madurando, pero en la medida en que él va creciendo, él quiere que otros crezcan, él quiere que otros se desarrollen. Esa idea egoísta de solamente nutrirme yo y demostrar que conozco, no, ese hombre no tiene el corazón de un pastor y maestro. Lo que él va adquiriendo en el conocimiento del Señor y de su palabra, él lo va transmitiendo a otros, para que todos, el anhelo es que todos lleguen a la madurez, vayan desarrollándose, vayan creciendo. Y en los estudios bíblicos, hermano, hemos aprendido de tiempo, ese es un consejo muy sabio, de estar pendiente de los más nuevos en la fe. A veces uno está hablando en términos difíciles de entender, difíciles de comprender. La idea es que los hermanos vayan adquiriendo la enseñanza, la vayan captando y les vaya sirviendo en su vida para su progreso. Porque, ¿qué es lo que está en juego, hermanos? ¿Contra quién estamos batallando? Hay vientos de doctrina, ya hemos dicho. Uno de los peligros de un creyente inmaduro es un creyente inestable. Cualquier viento de doctrina lo puede arrastrar. Y fíjense la palabra que emplea el apóstol, por estratagema. Aprendí una vez que esto es como dados que están amañados. Una vez nos enseñó don Alcimedes eso. Ellos emplean con mucha astucia, dice, por estratagema de hombre, tienen un dado amañado. Yo no sé lo que era eso, pero creo que es que le ponen un peso para que al sacar el dado siempre dé ese número. O sea, no se aprecia, no se identifica, pero ese dado está amañado. La mala enseñanza, la falsa doctrina, es un estratagema, hay algo que está amañado allí, hay un poder diabólico que está detrás de eso, y emplean con astucia las artimañas. Y esta palabra artimaña también hemos aprendido que significa métodos. Son métodos del error. A veces la herejía, la falsa enseñanza es muy metódica. Es muy metódica. Entonces, ¿qué va a salvaguardar a los creyentes de ser arrastrados del error? La sana enseñanza, la sana doctrina. Entonces, por eso la insistencia en esta parte del culto a que esos estudios sean ricos en la enseñanza, y no olvidar que debemos ir al paso de los niños y del ganado. Hay los niños en la fe, ellos necesitan la instrucción sana, la repetición de esas verdades que, como dijo el apóstol, para mí no me es molesto y para vosotros es seguro. Mire, uno se queda sorprendido de creyentes que se ponen al error y son arrastrados, y uno pensó que ellos estaban firmes en la fe. Mire, supe de una que hasta donde le conocí
qué historial. Pero fue arrastrada por el error y llegó diciendo que donde ella está ahora, ella ve ángeles y ahora sí está en la verdad. ¿Qué pasó? Eran niños fluctuando. Y ella está en el cielo. Exactamente. Si ve ángeles es que estaría en el cielo, pero ella dice que ve ángeles en la congregación donde está. Entonces, eso es espiritismo. Espiritismo, exactamente. Y lo que estoy queriendo dejar en el corazón de los hermanos es la tremenda tarea que Dios ha impuesto en estos hombres de que procuren el desarrollo, el crecimiento, la madurez de los creyentes. Creyentes que están en una asamblea y se van para otro lugar y adoptan cualquier congregación. Es preocupante, hermano, que ha descubierto esta crisis en Venezuela, que muchos de los que estaban entre nosotros se van para otro país y se están congregando en cualquier sitio. No les importa. ¿Dónde estaba la firmeza? ¿Dónde estaban las convicciones doctrinales? Hay una falla en esos creyentes, pero también debemos revisar en las asambleas donde salieron. ¿Será que no enseñamos esas verdades? ¿Serán que los cultos de estudio se convirtieron en una exhibición de conocimiento? ¿Será que en los cultos de estudio no se pasó por Primera de Timoteo y se estudió bien Primera de Corintios? ¿No se estudió bien lo que es Evangelio, Romanos, Gálatas, todas esas epístolas y porciones que le van a dar a un creyente la madurez, el desarrollo, y que no es arrastrado por cualquier viento de doctrina, porque los vientos soplan duro, hermano, soplan muy duro. Es tan duro como soplan que personas que uno creía que estaban muy firmes ahora son mesiánicos. Conozco un caso personal. Él llegó y dijo en la asamblea: ya yo no tengo libertad de mencionar el nombre de Jesús. Y entonces que el Señor pues nos ayude. Algunos de ellos no eran salvos, creo que nunca han sido salvos. Otros, yo no sé si califican niños fluctuantes, que son arrastrados por ese viento. Es un poder diabólico que está detrás del error, y son metódicos en su enseñanza herética. Pero nosotros, en el seno de una asamblea, ese es nuestro seminario. Aquí es donde vamos a aprender, aquí es donde vamos a ser entrenados, aquí es donde vamos a ser capacitados para crecer. Señor, durante el tiempo que el Señor estuvo con los apóstoles, Él los fue equipando, los llamó para que estuviesen con Él. El Señor les dio instrucciones a ellos, cómo debían realizar su servicio, pero ellos aprendieron también viendo al Señor. Uno se pregunta de dónde aprendió Andrés, que se destaca en las Escrituras por buscar las almas de manera particular, viendo al Señor, interesado también en almas de manera particular, con Nicodemo, con la mujer samaritana. Eso creo que lo impactó, él lo equipó. En el caso de su hermano Pedro, que parecía más un predicador de multitudes, bueno, ¿dónde aprendió el apóstol eso? Viendo al Señor. Entonces, cada apóstol parecía que tenía una marca particular, pero quien los equipó fue el Señor, con su enseñanza verbal y con su enseñanza de experiencia, viendo ellos al Señor. Esa es una tremenda responsabilidad de los pastores y maestros. El pastor y maestro en una iglesia, en una asamblea,
es como el manager de un equipo. Por ejemplo, en el equipo de béisbol hay 9 posiciones, ¿verdad? Sí, son 9. Hay 9 posiciones. Cada jugador juega una posición particular. ¿Quién es el responsable de colocarlos en esas posiciones? El manager, que se está dando cuenta de la habilidad que cada uno tiene. Hay uno que tiene la habilidad de ser pitcher, otro de catcher, otro de etcétera. El pastor y maestro, los pastores y maestros, pues los ancianos en la asamblea, tienen esa responsabilidad de ir fijándose en los dones, en las habilidades que cada creyente tiene, y él los va equipando. Una vez yo me acuerdo que Samuel hizo referencia, a nuestro hermano Samuel, a don Eduardo regalándole un diccionario Vine o Strong, algo así, hace años. ¿Por qué don Eduardo se lo regaló a él y no se lo regaló a otro? Porque estos eran hermanos que iban fijándose, y entonces ellos iban equipando, tratando de ayudar al desarrollo del don. Y yo estoy seguro que don Eduardo le hacía otro tipo de obsequios a otros creyentes, quizás otros libros que hablaban acerca de otros, pero lo cierto del caso es que el interés era ir equipando, ayudando a los creyentes a desarrollar los dones que el Señor le había dado. Quería decir lo que dijo el hermano Rubén. Eso pasó fue en Lurgan, norte de Irlanda. De esa asamblea fue de donde vino a la obra en Venezuela, o don Guillermo se lo trajo a don Heriberto Douglas, que trabajó por aquí bastante. En la voluntad del Señor, él murió joven, le hicieron una operación y se quedó, partió. Yo conocí la que fue su esposa, Elizabeth, y ella estaba casada en segundas nupcias con otro siervo del Señor de apellido Moore, y ella también está en el cielo. Después de don Heriberto Douglas vino don Eduardo Fairfield de esa asamblea, y después de esa asamblea llegó a Venezuela a trabajar José Turquito, don José Turquito. Cuando yo estuve en 1980 allí, me dijeron que de esa sola asamblea habían salido para la obra fuera del norte de Irlanda más de 40 hermanos, de esa sola asamblea, sin contar a los que habían salido para la obra en norte de Irlanda, porque de allí, de esa asamblea, fue que salió el señor Albert M'Cheyne, que ustedes muchos conocen. Albert M'Cheyne, han leído las traducciones de sus escritos. Bueno, estoy hablando de maestros allá en Irlanda del Norte. ¿Y cómo empezó el desarrollo de esa asamblea? Con ese hermano, que él sintió que era la voluntad del Señor permanecer. Él tuvo una oferta, él era médico, y tuvo una oferta para ir a trabajar en Londres, la capital del Imperio Británico en ese momento. Estoy hablando de principios del siglo pasado. Tremenda oferta, su futuro estaba asegurado de él, de su familia, pero él, en ejercicio delante de Dios, decidió permanecer allí, y él empezó a desarrollar a los jóvenes, y de allí salieron toda esa gama de hombres. ¿Cuántos habrán salido a esta altura en 2019 de una sola asamblea, hermano? Lo que puede hacer la enseñanza que viene directamente de la cabeza administrada. Hay abundancia de enseñanza. Yo estuve en esa asamblea, acompañé algunas veces en la evangelización. Todos los domingos por la tarde salen a tener culto al aire libre e invitar. Están invitando un grupo y otros están predicando en esa parte, se paran en otro lado y predican. Aquí hay predicación al aire libre, hermano, en la casa y al aire libre. No han predicado por aquí, dice que la Plaza Bolívar.
No es necesario ser pentecostal para predicar al aire libre. Tienen el propósito. Bueno. Allá en Oriente, cuando estábamos trabajando en Cumaná, la capital del estado Sucre, todavía sin asamblea, oren por la obra allí. Los hermanos en Santa Fe, que eran la asamblea más cercana y dinámica, la vimos crecer. Y yo estaba predicando al aire libre y ellos nunca habían estado en un culto al aire libre. Entonces lo que hicieron fue aguantarme la carta gráfica en una esquina donde había un grupito de gente y yo estaba en los primeros días y semanas de esa serie de culto en Cumaná y yo era el que estaba predicando. Entonces predicaba 3, 4, 5 sitios a la vez y después la noche de la predicación. Necesitaba ayuda para que mi garganta aguantara, pero después esos hermanos aprendieron y a mí ni me dejaban predicar y se metían por sitios que me aconsejaban: no se meta usted para allá porque usted tiene una pinta así como de que tiene es peligrosísimo ese sitio, esos sitios. Pero se metían, yo sí se metía, y los malandros lo respetaban. No estoy hablando cuento de camino. Allí hasta una vez uno tenía que tirarse al piso porque venía disparando la policía detrás de malandro, como en Margarita. Pero ¿cómo ellos desarrollaron esa capacidad? Predicando, pues buscando las almas, y después el culto de predicación, pues la reunión en el Evangelio. Pero esa actividad desarrolla los dones y todo lo que sale, pues. Así queremos ver las asambleas en Yaracuy. Por eso muchas gracias al Señor, y que le ha ayudado a ustedes, hermanos, tener coraje, confianza en el Señor para celebrar una conferencia. Pero muchas gracias por esto. ¿Cómo va el reloj? Hermano, que hasta las 12:30. Hasta las 12:30. Bueno, siga orando por el hermano Rubén, pues. Bueno, tenemos calma, muchas gracias. Pues estas conferencias son singulares porque aquí tenemos calma para desarrollar cada porción. Usted tiene una... Hay un detallito. La paciencia. Permítame dar un comentario. Por favor, hermano. Ahí está. Es interesante, hermano, que una de las cosas que está el enemigo interesado es en romper la unidad de una iglesia. Los que tienen conocimiento en programación de una computadora saben que el lema es divide y vencerá. Ese es el lema. Desde el principio de la iglesia, en Hechos de los Apóstoles, el enemigo ha intentado dividir. Por ejemplo, capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, que nuestro hermano Rubén hizo mención, allí intentó dividir la iglesia mediante la murmuración. Y nosotros vemos la obra que el Señor hizo por medio de los apóstoles en ese momento. ¿Cuál fue la manera de contrarrestar esta división? Bueno, la diversidad. Allí fue donde ellos decidieron establecer los diáconos para que ayudaran a la mesa. Y eso tiene que ver, hermano, con el versículo que aparece aquí: él mismo constituyó. Entonces, la unidad se mantiene, hermano, mediante la diversidad. No solamente la unidad, sino el crecimiento. Eso lo dice el versículo 16. Dice el versículo 16 que los miembros de nuestro cuerpo, en el ejemplo, están unidos entre sí por las coyunturas. Los que saben aquí de medicina van a entender lo que digo, y si algún hermano no sabe de medicina, yo pongo el ejemplo, y perdóname, hermano, que es un ejemplo tan, no vamos a decir tan vago, pero sí es tan sencillito. Usted nunca ha compuesto un pollo. Un pollo tiene los tendones, hermano, y es lo más duro del pollo. ¿Por qué? Porque ese ligamento está uniendo dos extremidades o dos huesos. Entonces, eso lo hace, eso es lo que significa la unidad. Tiene que ser irrompible. Más adelante, en Hechos de los Apóstoles, nosotros conseguimos a Pedro predicando en casa de Cornelio, capítulo 10, y en capítulo 11 entonces estaba la murmuración, porque Pedro entró a la casa de un gentil y había comido con un gentil, y era un grupo de hermanos que todavía no habían entendido, en su celo,
sobre los judíos y los gentiles. Ustedes entienden mejor lo que quiero decir.